Muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez. Vengo todos los años. A mi mujer le llama siempre mucho la atención, que no se cansen ustedes de mí, pero bueno. Hoy quiero hablar sobre la complejidad electoral y la política de bloques en la España actual. Y la motivación fundamental de lo que quiero contarles es el profundo cambio que ha ocurrido en nuestro sistema electoral. Desde el comienzo de la democracia ha habido 16 elecciones generales en España. Se las pongo ahí para los que no se acuerdan. Durante las 11 primeras elecciones surgieron siempre de estas elecciones gobiernos estables. Hubo 4 mayorías absolutas, las de Felipe González en el 82 y en el 86, las 2 del PP en el 2000 y en el 2011. Hubo una cuasi mayoría absoluta, que fue en el 89, cuando González se quedó con justo 175 diputados. Y de las otras elecciones, aunque no hubo ningún partido que tuvo mayoría absoluta, siempre se quedó un partido muy cerquita de la absoluta. De hecho, la más débil fue en el 96, la primera victoria de Aznar, que el PP tuvo 156 diputados. Es decir, que cuando nosotros hacíamos elecciones entre el 77 y el 2011, de cada 2 veces teníamos una mayoría absoluta y la otra vez teníamos algo que estaba suficientemente cercano a la mayoría absoluta como para que hubiese un gobierno estable en España. Desde el 2015 hemos tenido 5 elecciones generales en España y de ninguna de estas 5 elecciones ha salido una mayoría estable. De hecho, el partido con mayor número de diputados desde aquel entonces es precisamente ahora el Partido Popular, que tiene 137 diputados, más 1 de la UPN, que en la práctica va a votar siempre con el PP. Son 18 diputados menos que los que tuvo Aznar en el 96. Es decir, que la mayoría más pequeña antes del 2011 es mucho más grande que la mayoría más robusta o el grupo más robusto parlamentario en estos momentos. Esto se ha traducido en una enorme complejidad a la hora de formar gobiernos y en lo que han hecho estos gobiernos. Y eso tiene consecuencias. Básicamente, desde el 2015, España se ha alejado de la política económica que a grandes trazos habíamos seguido desde 1959 con el Plan de Estabilización. ¿Vale? Y eso tiene consecuencias reales. Este es un gráfico. En todos los años que vengo aquí les cuento una mala noticia sobre lo mal que ha ido la economía española en los últimos años. El año pasado se lo conté en términos de renta per cápita. Hoy se lo voy a contar en términos de nuestro PIB relativo con respecto a la eurozona. Básicamente, como ven, nosotros empezamos a principios de los 60 a converger hacia Europa. Pasamos de tener como un 70% hasta llegar casi a un 90-91%. No fue una convergencia continua, hubo momentos malos. Por ejemplo, la crisis del petróleo en España fue muy dura. Era también la época de la transición a la democracia, lo cual tuvo muchos problemas económicos. Pero íbamos convergiendo. En el 2007 esto se para. Y ahora vamos para atrás. Y este gráfico, no se piensen ustedes que es algo mío, especial, que de alguna manera me he inventado los números, es de un reciente informe del Banco de España y lo único que he hecho ha sido un pantallazo del PDF del Banco de España. Estos números son los números tan oficiales y tan absolutamente estándar como uno puede tener. Otra manera de verlo es que en relación con nuestros vecinos europeos, España está ahora exactamente en la misma situación que en 1975. Desde 1975 hasta hoy no hemos sido capaces de reducir la distancia con nuestros vecinos europeos. Y dada la enorme complejidad electoral que tenemos, lo más probable es que no seamos capaces de reducir esa distancia, porque los gobiernos que vamos a tener van a ser coaliciones complejas con muchísima gente de partidos muy diferentes que no van a cometer reformas estructurales. Que básicamente lo que van a querer es o
dar subvenciones a los grupos que necesitas para seguir estando en el poder o posponer las dolorosas reformas que necesitamos pasar en la economía española. Bueno, entonces ustedes me dirán, del 77 al 2011 tenemos un régimen electoral, del 2011 hasta hoy tenemos un siguiente régimen electoral. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues si uno lee la prensa, lee los medios de comunicación, el argumento es que la crisis financiera se lleva por delante el bipartidismo. Surge primero Podemos, Ciudadanos y luego más tarde Vox. Sí, literalmente es verdad, pero esto no es la causa última de lo que ha ocurrido. La crisis financiera es el catalizador de una serie de cambios estructurales mucho más profundos que estaban ocurriendo en la sociedad española y que en vez de desarrollarse a lo largo de 10 o 15 años se concentran solo en 5. Entonces no confundamos lo que es el síntoma, que fue la crisis financiera, con el problema electoral fundamental. Hoy voy a intentar convencerles que lo que ha ocurrido en España es la combinación de 3 cosas diferentes. Número 1 es la ley electoral que tenemos. Número 2 es el eje territorial del voto. Y número 3 es el cambio demográfico. Y estos 3 mecanismos van a interactuar los unos con los otros de tal manera que llevamos a la situación en la que estamos. Solo quiero hablar por unos 60 minutos, pero podría hablar sobre esto por horas y horas y horas. Veo ahí a un coautor mío que me ha tenido que sufrir muchas horas explicando estas mismas ideas. Intentaré resumir. Si quedan dudas, por favor, pregúntenme en las preguntas y respuestas más tarde. Vale. Lo primero que quiero contarles es que el sistema de partidos en España es bidimensional. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una dimensión, un eje de los partidos que es izquierda-derecha. Bueno, pues ahora tenemos Sumar, el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox. Pero tenemos un segundo eje que es el eje territorial. Este eje territorial comienza en las elecciones de 1907. No es una errata. Lo he puesto en rojo y con letra grande para que se quede bien claro. Los que nos acordamos de la clase de historia del bachillerato de España, nos acordamos que las elecciones de 1907 es el primer gran triunfo electoral del nacionalismo en Cataluña. Por resumir una situación muy compleja, hay una viñeta satírica contra el ejército, unos cuantos oficiales del ejército asaltan la imprenta de la revista que se llama Cucut, esto provoca una enorme reacción contraria en Barcelona y se crea una coalición llamada Solidaridad Catalana que absolutamente arrasa en las elecciones de 1907. De hecho, si hago lo siguiente, imagínense que imprimo un mapa electoral de Cataluña en 1907, no creo que haya nadie aquí en esta habitación que haya nacido en 1907, somos todos más jovencitos, y les doy el mapa electoral de Cataluña en el 2023 y no les digo cuál es cada cual, no aciertan. Porque en Gerona, en 2023 votaban a un partido y en 1907 votaban al mismo partido que en aquel entonces tenía un nombre diferente. Y en Sarriá y en Pedralbes ahora votan a un partido que es exactamente el mismo con otro nombre diferente que votaba en 1907. La persistencia electoral en España es absoluta. Hoy les voy a contar 5 mitos sobre el sistema electoral español. El primer mito, falso, es el predominio electoral del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco es consecuencia del franquismo. No. El nacionalismo era predominante en Cataluña desde 1907 y en el País Vasco desde principios de los años 20. Y si uno ve, por ejemplo, las elecciones al Parlamento catalán en la Generalitat durante la Segunda República, solo hubo una, ahí los nacionalistas tenían una mayoría muchísimo más grande que la que tienen en el Parlamento catalán actual. ¿Vale? Esto a algunos les puede parecer bien si es nacionalista catalán, a otros les puede parecer mal si no es nacionalista catalán, pero es un hecho indudable de nuestro sistema electoral. No es distinto, por ejemplo, que en el Reino Unido.
donde tienes el predominio electoral del Partido Nacionalista Escocés en Escocia, o en Bélgica, donde todo el sistema de partidos está dividido entre partidos valones y partidos flamencos. Es diferente que en países como Francia o Portugal, donde en el caso de Francia los partidos nacionalistas son muy pequeñitos y en el caso de Portugal están prohibidos por ley. No puede haber partidos regionalistas en Portugal. Esta existencia de un eje bidimensional significa que una manera sensata, quizás no la única, pero una manera sensata de resumir los resultados electorales en España es tener un bloque de derechas, tener un bloque de izquierdas y un bloque territorial. ¿Cómo asignamos cada partido a cada bloque? En general es muy obvio. Pues el Partido Popular es parte del bloque de derechas y el Partido Socialista es parte del bloque de izquierdas. De vez en cuando tienes alguna ambigüedad. Hombre, ¿qué hacemos con los de UPyD? Pues hombre, los de UPyD venían del PSOE, pero tenían unas posturas algunas veces que no eran muy de izquierdas. En realidad no importa, porque los de UPyD tampoco tuvieron mucha presencia electoral, nunca llegaron muy lejos en términos del Congreso de los Diputados. Y ahora, pues, por ejemplo, Compromís es parte de Sumar, y esto es una coalición nacionalista valenciana. Entonces, bueno, pero esto realmente no importa, si quieren les puedo contar muchísimos más detalles. Entonces, lo que he hecho es lo siguiente. Me fui y en una conferencia muy aburrida que estaba en Stanford, pues me senté en la última fila y me abrí una página web donde encontré todos los resultados electorales y me pasé, pues básicamente 8 horas tecleándolos todos en una hoja de cálculo. Y ahora les doy el resumen. Entonces ahí ven los resultados de las 16 elecciones en términos del bloque de izquierdas, el bloque de derechas y el territorial. Vemos que el bloque de derechas empieza siendo predominante, son las victorias de la UCD en el 77 y en el 79, con una alianza popular pequeñita. Vemos el bloque de izquierdas más pequeño y vemos el bloque territorial fluctuando alrededor de 24, 25, 27 diputados. En el 82 tenemos el primer cambio grande, que es que básicamente es el hundimiento electoral de la UCD, que prácticamente desaparece, y el enorme predominio electoral del Partido Socialista. Sacan 202 diputados, los otros 4 fueron los únicos 4 diputados que sacó el PC de Gerardo Iglesias, y es un predominio electoral que va a durar por 14 años. El bloque territorial cambia en el 86, pasa de ser alrededor de 24 a 35. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Básicamente porque los restos de la UCD en Cataluña y en Canarias se convierten, en el caso de Cataluña, en votos de convergencia y en el caso de Canarias en distintos partidos que terminan siendo, pues, Coalición Canaria y similares. Y si se fijan, desde el 86 el bloque territorial ha estado fluctuando alrededor de 35 diputados. ¿Cuándo lo hace el bloque territorial un poquito peor? Por ejemplo, en el 2008 o en el 2023, que tienen 24 y 27. ¿Qué es lo que ocurre? El PSC lo hace muy bien en Cataluña. Hay un voto en Cataluña que en ciertas condiciones vota nacionalista, en ciertas condiciones vota PSC. Pues en 2008 Carme Chacón era extremadamente popular y son los mejores resultados históricos que tiene nunca el PSOE en Cataluña. Ahora el PSOE lo ha hecho muy bien en Cataluña de nuevo, con lo cual tiene 27. Pero lo interesante es que no hay mucha tendencia. El voto territorial, el bloque territorial, es básicamente constante desde el 86, con fluctuaciones dependiendo de lo bien que le vaya al PSOE. El bloque de derechas empieza a recuperarse a partir del 93, consiguen llegar a su hegemonía en el 2000 y desde aquel entonces, bueno, pues hemos ido subiendo y bajando. Vamos a analizar algunos de estos resultados en más detalle en un momento. No se preocupen, volveré a este gráfico. Bueno, ¿quién está en el bloque territorial? Lo que hago es los voy a dividir entre vascos, catalanes y todos los demás. Primer resultado, el bloque catalán es el que fluctúa más. Empiezan con 14, bajan a 9, luego suben a 18, justo después del referéndum en el 2019 llegan hasta 22 y 23, ahora están en 14. El bloque vasco, por el contrario, han estado básicamente entre 9 y 11 prácticamente todo el tiempo. ¿Vale? Aquí no ha habido mucha diferencia. Y luego, bueno, pues hay unos cuantos más, pues no sé, el BNG en Galicia, que obtienen de vez en cuando un diputado. Lo interesante es dividir al bloque territorial en bloque territorial de izquierdas y bloque territorial de derechas. Es decir, al PNV lo llamo de derechas y a Bildu lo llamo de izquierdas. Interesante.
el voto territorial comienza siendo un voto masivamente de derechas. Tienes 22 de los 24 diputados en el 77, son diputados territoriales de derechas. Y este predominio de las derechas dentro del voto territorial existe hasta el 2019, donde por primera vez las izquierdas territoriales adelantan a las derechas territoriales y sigue esto siendo el caso. El último resumen que les quiero contar ahora del voto en España es lo que voy a llamar izquierda versus derecha sociológica. Lo que voy a decir es, imaginémonos que por un momento ignoro el eje territorial y voy a agrupar a todo el mundo que es de derechas en un eje sociológico de derechas y toda la gente que es de izquierdas en un eje sociológico de izquierdas. Les había dicho que la primera observación fundamental es el cambio de régimen electoral en España en el 2015. Segunda observación fundamental, hasta este momento, el gobierno que hemos tenido en España ha reflejado siempre quién ha ganado desde el punto de vista sociológico. ¿A qué me refiero? Pedro Sánchez es capaz de formar un gobierno en 2019. Mucha gente critica a este gobierno por tener una gran heterogeneidad ideológica, pero lo que es indudable es que había 186 diputados primero y luego 181 después de las repeticiones que se autodesignaban de izquierdas. Con lo cual el gobierno reflejaba que había más miembros del Congreso de los Diputados de izquierdas que de derechas. Ahora es 166-184. Si Pedro Sánchez es capaz de organizar un gobierno, va a ser el primer gobierno en la historia de la democracia en España que no va a reflejar la mayoría sociológica del país. Porque básicamente lo que va a ser capaz Pedro Sánchez, si es capaz de hacerlo, que está por ver, que es romper, aparte de la derecha sociológica, con el grupo y ponerlo junto con la izquierda sociológica. Como observador, espero relativamente objetivo, a mí me parece que si esto es el caso, lo que se van a generar son unas tensiones subyacentes en la sociedad española tremendas, porque esto nunca nos ha pasado. Nunca hemos tenido un gobierno que no reflejaba lo que pensaba la mayoría de los votantes sobre la ley del suelo o sobre los impuestos. Bueno, pues ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Se acuerdan que les dije que esto es la consecuencia de unir tres diferentes cosas? La primera es la ley electoral. Bueno, pues repasemos la ley electoral. Me voy a centrar solo en el Congreso de los Diputados, porque al final de cuentas el Senado, bueno, pues quizás algunos de ustedes sean senadores o hayan estado en el Senado, pues no importa mucho nuestro sistema político. Bueno, la clave absoluta de nuestro sistema electoral es el artículo 68.2 de la Constitución española, que dice que la circunscripción electoral es la provincia, más por supuesto las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La ley electoral, esto no es la Constitución, pero la Ley de Régimen General Electoral establece que cada provincia va a tener un mínimo de 2 diputados, excepto Ceuta y Melilla, que van a tener 1, y el resto de los 248 diputados los vamos a asignar por población. Esto te sale que Madrid tiene 37 diputados, que Barcelona tiene 32 y Valencia 16, las 3 circunscripciones más grandes. Y por otro lado tienes Soria con 2 diputados y Ceuta y Melilla con 1. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Porque las provincias pequeñas tienen un enorme nivel de sobrerrepresentación. Al tener un mínimo de 2, por muy baja que sea tu población, tienes 2. Dado que en España hay unos 37 millones de electores, te deberían de tocar un diputado por provincia por aproximadamente cada 107.000 electores. Claro, Soria no tiene 214.000 electores, con lo cual Soria está enormemente representada. Un ejemplo muy claro, Teruel debería tener un diputado en vez de 3. Me hace mucha gracia que la gente se presente a las elecciones con un partido llamado Teruel Existe, cuando si hay alguien que sale ganando del sistema electoral actual es Teruel. Bueno, ¿quiénes son los grandes perdedores? El número 1, Madrid.
Madrid tenía que tener entre 48 y 49 diputados, depende un poquito de cómo asignes el resto, tiene ahora 37. Madrid está infrarrepresentado por unos 12 diputados. La segunda provincia que pierde es Barcelona, que es 37-38 en vez de los 32 que tendría que tiene ahora, y Valencia, que debería tener 18-19. Cuando agrupamos esto por comunidades autónomas, te sale, bueno, pues Madrid, como solo es la provincia de Madrid, Madrid está infrarrepresentado unos 11-12 diputados. Cataluña está ligeramente infrarrepresentada, 4. ¿Por qué? Porque Barcelona está entre 4 y 5, Tarragona y Gerona están donde tenían que estar y Lérida tiene uno de más. ¿Vale? Con lo cual, Cataluña está infrarrepresentada por 4. El País Vasco está en su nivel de representación. Vizcaya y Guipúzcoa están donde tenían que estar y Álava tiene quizás uno más. De nuevo, depende de cómo asignan los restos de lo que tenías que tener. ¿Vale? ¿Quién se lleva estos diputados extra? Castilla y León. Castilla y León tiene 12 diputados más de los que tenía que tener. Con lo cual, el segundo gran mito falso de las elecciones en España es Cataluña y el País Vasco están sobrerepresentadas en el Congreso. Yo sé que esto es Madrid y que hay mucha gente que no quiere escuchar esto cuando se lo explico, pero no es cierto. Yo me acuerdo hace muchos años intentando explicar esto, había un señor que era de Albacete y me decía, claro, es que el sistema electoral español está diseñado para premiar a Cataluña y el País Vasco. Y decía, no, el sistema electoral español está diseñado para premiar a Albacete. Si a ti te podrá parecer bien o mal, pero por lo menos, hombre, seamos sinceros. Entonces, ni Cataluña ni el País Vasco están sobrerepresentados en nuestro sistema electoral. Cataluña está infrarrepresentada. Madrid está todavía más infrarrepresentado. Luego, lo que hacemos es, tomamos los votos a nivel de cada provincia y los repartimos de acuerdo con la ley D'Hondt. Tienes que tener un mínimo de un 3% para entrar en el reparto. Bueno, la ley D'Hondt es simplemente una manera relativamente razonable de asignar escaños según la proporción que cada uno tiene de votos. Tiene un ligerísimo sesgo hacia las mayorías, pero no es muy importante. Y aquí es el tercer gran mito sobre las elecciones en España. La ley D'Hondt. Si tuviese €1 por cada vez que he oído a alguien decir el problema de España es la ley D'Hondt, pues probablemente en vez de estar aquí estaría tranquilamente tomando una margarita en Santa Bárbara. No, la ley D'Hondt no tiene nada que ver con esto. La próxima vez que estén ustedes en la cena de Navidad y le diga a su primo, es que la ley D'Hondt, bueno, pues empieza a hablarle del partido de fútbol, porque evidentemente su primo no sabe de lo que está hablando. La ley D'Hondt no tiene nada que ver con esto. Todo es que es la circunscripción provincial. Vale. El 3% tampoco importa, excepto en Madrid y de vez en cuando en Barcelona. ¿Por qué? Porque si tú eliges 5 diputados por provincia, a ti solo te toca un diputado cuando tienes el 17-18%. Para que el 3% importase, tienes que elegir como mínimo 33 diputados, que es lo que te tocaría, con menos de un 3%, aún así tener un diputado. Madrid tiene 37, con lo cual importa la barrera del 3% en Madrid, y en Barcelona, porque el voto está tan inmensamente fragmentado, también importa marginalmente. ¿Vale? Bueno, lo interesante es que Madrid, al tener 37 diputados, selecciona diputados con un sistema electoral prácticamente proporcional puro, porque la ley D'Hondt con 37 diputados es un sistema proporcional puro, y Soria elige diputados con un sistema cuasi mayoritario. Tenemos un sistema electoral que básicamente divide a España en 2 zonas. Divide a España en 29 provincias, más Ceuta y Melilla, que son las provincias que tienen 5 diputados o menos. Y luego tenemos otras 21 provincias con 6 diputados o más. Con lo cual el sistema es totalmente distinto. España realiza elecciones cada vez con 2 sistemas electorales diferentes, según la provincia en la que te toca. ¿Vale? Una manera de pensar acerca de esto son las consecuencias que esto tiene. La principal consecuencia es que esto a quien se lleva por delante es a los partidos de base urbana. ¿Vale? ¿Cuál es el partido de base urbana que existe en esos momentos? Sumar. Sumar tuvo 0 diputados en las provincias con 5 diputados o menos.
Es decir, votar a Podemos, a Sumar, en cualquier provincia con 5 diputados o más o menos, no sirve para nada. Y de hecho, en las de 6, solo sacó diputados en Gerona y Tarragona, porque allí tiene una implantación mucho más grande que en el resto de España, y en Córdoba por la tradición histórica del PC en Córdoba. A la vez, si tú eres un partido pequeño, pero con mucha base rural, como Vox, no te importa mucho. Entonces, a Vox la ley electoral no le hace mucho daño. ¿Y los partidos nacionalistas? Pues los partidos nacionalistas se quedan ni fu ni fa, porque ellos son relativamente importantes en las 4 provincias catalanas, las 3 provincias vascas y Navarra, y básicamente pues están donde tenían que estar. Y este es el 4º gran mito falso de las elecciones en España. Mire, a usted no le podrán gustar los partidos nacionalistas, ¿vale? Pero lo que es indudable, y ellos se quejan con razón, que tienen el nivel de sobrerepresentación que le corresponde a sus votos. Hay un 8% de españoles que votan partidos nacionalistas y los partidos nacionalistas tienen el 8% de los diputados. Ni más ni menos. Y llevamos así desde el 77. Y que esto no se entienda, hombre, yo no soy nacionalista y creo que ha quedado muy claro a lo largo de los años, pero yo también entiendo cuando los nacionalistas se sulfuran cuando se dicen estas cosas. Recientemente hubo este manifiesto de la Tercera España que firmó Sabater y unos cuantos más, y una de las cosas que ponía ahí en el manifiesto era reducir la sobrerepresentación de los nacionalistas en el Congreso. No, lo siento, eso no es verdad. Los nacionalistas no están sobrerepresentados. Es que hay un 8% de los españoles que les gusta votar a los nacionalistas. Bueno, pues habrá que vivir con ello. Bueno, pues ¿cuáles son las implicaciones de este sistema electoral? En primer lugar, que hay un cierto sesgo hacia las mayorías, pero no es un sesgo lo suficientemente grande como tendríamos, por ejemplo, con un sistema mayoritario como el del Reino Unido o a doble vuelta como el de Francia, para generar mayorías sólidas de manera regular. Es un sistema que posibilita que los partidos nacionalistas alcancen un grado de representación ajustado a sus votantes y es un sistema que beneficia a los partidos con muchos votantes rurales. Y esto no es una casualidad. El sistema electoral en España lo diseña Óscar Alzaga para asegurarse que la UCD gana en el 77. Y el gran ganador del sistema electoral español desde 1977 hasta hoy ha sido primero la UCD y a partir del 82 Alianza Popular / Partido Popular. ¿Vale? Eso también de nuevo me hace mucha gracia porque lees los editoriales de periódicos en Madrid que son relativamente favorables hacia el Partido Popular y una de las cosas de las que se quejan es de la ley electoral. Hombre, pues te puedes quejar de muchas cosas, pero no una ley electoral que te favorece. Eso es un poco, pues pasarse un poquito. ¿Vale? A la vez, es un sistema electoral que hace prácticamente imposible que haya un partido de centro liberal con más de 30 diputados. Cuando un muy buen amigo mío me llamó para decirme, me acabo de meter en este nuevo partido y tal, le dije, mira, esto no va a tener nunca más de 30 diputados. Y el único motivo al que llegaron a tener 52 fue porque el Partido Popular estaba en un proceso de autosuicidio. Pero en cuanto el Partido Popular fue capaz de arreglar un poco la situación interna, ese partido desapareció. ¿Vale? Tú no puedes montar un partido liberal en España y tener más de 30 diputados. Tú lo que puedes aspirar es a montar un partido liberal en España que tenga 15 o 20 diputados y ser la llave del gobierno. Pero esto Rivera nunca lo entendió y por eso está ahí haciendo lo que está en vez de ser un político. Bueno, dado que el bloque territorial fluctúa en España entre el 8-10% de los votos, el bloque de izquierdas necesita aproximadamente el 48% de los votos para poder gobernar en solitario, mientras que el bloque de las derechas necesita aproximadamente el 45% de los votos para gobernar en solitario. ¿Por qué las derechas necesitan 3 puntos menos? Porque tienen los votantes mejor colocados. Tienes más votantes en Soria y en Palencia que están sobrerepresentados. Bueno, entonces, ¿por qué funcionó esto? Bueno, pues en el 77 y 79 funcionó porque el sistema estaba diseñado para que esto funcionase, ¿vale? Básicamente, tú lo que tienes es partidos políticos muy nuevos, muy recientes, sin implantación territorial, y lo que vas a tener es un sistema electoral que te beneficia a las provincias de la UCD y además a los gobernadores civiles, que en el 77 ponen el dedito en la balanza de manera descarada.
Y luego, además, un miedo de la población a un cambio brusco, sobre todo en las zonas rurales, que les hacen votar sesgado al partido oficial, que era la UCD. La manera más clara de verla es que en el 77 la UCD obtuvo 45 diputados entre Galicia y Castilla-León. La Alianza Popular 6 y el PSOE 11. Las derechas le metieron 40 diputados de ventaja a las izquierdas en Castilla y León más Galicia. Las derechas se llevaron todos los diputados de Lugo y se llevaron todos los diputados de Orense en el 77. Es la única vez que ha ocurrido en las elecciones en España que un bloque se ha llevado todos los diputados de una provincia. Claro, con estos 40 diputados gobiernas. De hecho, en el resto de España, en las otras 15 comunidades autónomas, bueno, entonces todavía no estaban diseñadas, pero en el resto de las otras 15 comunidades autónomas actuales, la izquierda ganó, tuvo 133 diputados. Es decir, Suárez es presidente gracias a Galicia y Castilla y León. La UCD pues, desaparece, se colapsa, se pelean entre ellos y entra Felipe González. Felipe González entiende que en esos momentos el votante medio español está en un centro-izquierda moderado, ofrece un programa de centro-izquierda moderado y además consigue montar maquinarias electorales enormemente exitosas en Andalucía y Cataluña. En Cataluña, porque están un poco en ese punto dulce entre ser relativamente simpáticos con el nacionalismo sin ser nacionalistas, y en Andalucía, porque son capaces de apalancarse en el agravio comparativo de Andalucía con respecto a Cataluña y el País Vasco, con la LOAPA y todo el referéndum de autonomía, y en montar una maquinaria electoral luego alrededor del clientelismo de la Junta de Andalucía absolutamente brutal. A la vez, tienes Alianza Popular y luego Partido Popular, que es una organización que ha decidido que su objetivo es perder elecciones. Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a conseguir perder elecciones? Bueno, pues vamos a poner a Manuel Fraga de candidato, con lo cual, pues es que vas a perder, que ¿qué va a pasar? Vamos a tener a Óscar Alzaga por ahí dinamitando la coalición popular y además vamos a tomar decisiones absolutamente inexplicables como abstenernos en el referéndum de la OTAN. ¿No? Vino George Bush el padre, el 41, justo antes del referéndum, y se quejaba. Dice que me traigan un traductor nuevo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque es que este me está explicando que los que piden la abstención sobre la OTAN es la derecha. Claramente no lo ha entendido. Dice, no, es que esto es España. ¿Vale? Aquí quien pide la abstención sobre la OTAN es la derecha y quien pide el voto sí es la izquierda. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues resulta que José María Aznar se convierte en el líder del PP y tiene esta idea brillante. Y la idea brillante es que un partido político lo que tiene que hacer es ganar elecciones, ¿no? Yo me imagino que en el primer Consejo Nacional del Partido Popular, pues ahí todo el mundo dice, bueno, menuda idea, no sé si esto lo convenzco, ¿no? Pero nosotros pensábamos que de lo que se trataba este partido es que Herrero y Rodríguez de Miñón saliesen en el Congreso de los Diputados a contarnos lo listo que era. Yo me acuerdo, nos salía y nos daba ahí unas lecciones de derecho constitucional y los derechos forales históricos. Bueno, pero José María Aznar es capaz de darle la vuelta al Partido Popular. A la vez nos damos cuenta que el PSOE estaba enormemente corrupto, Juan Guerra, Roldán y todo aquello, y de una manera mucho más profunda y mucho más estructural, España se está modernizando. Y la modernización de España hace que al crear una clase media con prosperidad, Madrid, Valencia y Andalucía empiecen a girarse a la derecha. No, pues tú antiguamente eras un jornalero y a ti esto de expropiar a los ricos que tienen mucho dinero pues te sonaba muy bien, pero tu hijo ha ido a la carrera universitaria, se ha sacado una oposición, tiene ahora un pisito y un coche y esto de la expropiación de los ricos pues como que le hace menos gracia. Pensamos en Madrid como el gran granero de voto del Partido Popular. Nos olvidamos, el bloque de izquierdas ganó en Madrid hasta el año 2000. ¿Vale? El hecho de que Madrid sea este gran centro de votos del Partido Popular y Valencia en menor medida es un hecho muy reciente y es consecuencia del cambio estructural, demográfico y económico de Madrid. Esto hace que el Partido Socialista va perdiendo más y más votos. Va perdiendo más y más votos en Valencia, va perdiendo más y más votos en Madrid, con lo cual es prácticamente imposible que la izquierda, que el bloque de izquierda, llegue a ese 48% de votos que necesitan. ¿Vale?
Y una manera de verlo es, vuelvo al mismo gráfico anterior, van viendo cómo en estos momentos el bloque de izquierdas, la última vez que el bloque de izquierdas tiene mayoría absoluta en España es en el 93. El bloque de izquierdas no ha tenido una mayoría absoluta en España desde el 93. Esto es el PSOE más todos los demás de la izquierda. Vale. Mi estimación, y aquí no les voy a aburrir con la estadística a la que me dedico en el día a día, es que el voto estructural del bloque de izquierdas en España, voto estructural me refiero al voto que tú tienes cuando la economía está en una situación normal. ¿Vale? Cuando la economía va bien y el gobierno es de izquierdas tienes más votos, pero cuando va mal tienes menos. Hay un porcentaje de votante económico. Pero imaginemos la economía en estado neutro, en unas elecciones, en una economía con un estado neutro y con unos candidatos normales por parte de la izquierda y la derecha, el bloque de izquierdas obtendría el 44% de los votos, el bloque de derechas obtendría el 46% y el bloque territorial el 10%. Vale. Si se fijan, esto es ligeramente diferente del 45% que les decía anteriormente, porque el voto de derechas cada vez está peor colocado. ¿Qué es lo que ocurre? Al PP, al bloque de derechas, se están muriendo los votantes en Soria y en Palencia. Son provincias con caída demográfica. El PP o el bloque de derechas está teniendo más votantes en Madrid, pero el votante de Madrid sí. Sí. Yo no tengo ningún móvil. El votante de derechas, hay más votantes de derechas en Madrid, pero ese votante está infrarrepresentado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el PSOE? Bueno, pues el PSOE tiene un problema. Ya les he dicho antes que como mucho pueden llegar al 44%, a menos que tengan suerte con el ciclo económico. Entonces el PSOE se sienta y en algún momento, en el 2002, 2003, y algún día tendremos acceso a los archivos, deciden que la única manera con la que pueden gobernar es a través del País Vasco y Cataluña. Y por eso se entiende la famosa declaración de Rodríguez Zapatero el 13 de noviembre de 2003 en Barcelona: apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña, sin condicionar en absoluto que esa reforma fuera constitucional. Y de hecho, el estatuto que se aprueba es un estatuto claramente inconstitucional. Eso solo tiene que tumbar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el PSOE tiene que tener muy buen resultado en Cataluña y en el País Vasco, de manera directa, y tiene que tener además la simpatía o la alianza estratégica con los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Porque es la única manera con la que pueden llegar a gobernar. Se tiene una alternativa, que es irse más a la derecha, irse hacia el centro, pero el problema, ¿podría haber funcionado? Pues no lo sé. El problema es que lo mismo te surge un partido socialista más tradicional a tu izquierda. A la vez, este programa les funciona muy bien, es, desde el punto de vista de marketing político, fácil de explicar por la gran pujanza de Madrid, que se convierte, como les había dicho anteriormente, en el granero de votos del PP. Tú puedes plantear las elecciones Madrid contra Cataluña. ¿Vale? Tercera observación. Esta observación es absolutamente lapidaria. He computado un Congreso de los Diputados sin Cataluña, sin el País Vasco y sin Navarra. Por supuesto, en unas elecciones así, Dios diría lo que hubiese ocurrido, pero vamos a asumir por un momento que no hubiese cambiado nada. En las 10 elecciones desde 1996, la derecha ha ganado con mayoría absoluta en 9 de las 10 ocasiones. Si tú quitas Cataluña, quitas el País Vasco y quitas Navarra, la derecha gana siempre, excepto en el 2004, justo después de los atentados, e incluso en ese caso verán que la izquierda solo gana por un diputado. Es decir, sin Cataluña y sin el País Vasco, en realidad Navarra lo podríamos poner también, da igual, porque son solo 5 diputados. Sin Cataluña y sin el País Vasco no existe ningún camino sensato en estos momentos para que el PSOE pueda gobernar. No existe, no dan los números. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes que tener es una situación en la cual, además, esto se va agudizando con el tiempo. Porque tú eres un partido socialista y cada vez le das más a Cataluña y al País Vasco, porque es lo que tú necesitas para ganar. En el resto de España cada vez tienes
menos simpatía, porque la gente dice, oye, ¿y qué les están dando a esta gente? Fíjense en el resultado de la izquierda fuera de Cataluña, el País Vasco y Navarra, CPN es Cataluña, País Vasco y Navarra, en el 2023. 118 diputados. Es el peor resultado de la izquierda. En el 2011 tuvieron 104, pero claro, está justo después de los recortazos de Zapatero. Es el peor resultado de la izquierda desde el 79, con unos vientos relativamente favorables del ciclo económico. Bueno, en el 2000 también, pero en el 2000 favorecía mucho al PP por el boom económico que teníamos en estos momentos. Si uno quita Cataluña y el País Vasco, la izquierda lo ha hecho horrorosamente mal en estas elecciones. Lo que ocurre es que la izquierda y los nacionalistas le han metido tanta distancia a la derecha en Cataluña y en el País Vasco que lo mismo son capaces de formar gobierno. Eso es a lo que me refería anteriormente, que tenemos un problema estructural. Tú tienes 14 comunidades autónomas que votan de una manera distinta que 3 comunidades autónomas. Por cierto, hablaba antes del referéndum de la OTAN. Hubo 14 comunidades autónomas que votaron sí a la OTAN y 3 comunidades autónomas que votaron no a la OTAN. ¿A qué saben ahora qué 3 comunidades autónomas votaron no a la OTAN? Bueno, pues eso. Entonces, ahora se entiende lo que hace Pedro Sánchez. A usted, de nuevo, le podrá parecer bien o le podrá parecer mal las decisiones de Pedro Sánchez, pero son decisiones racionales. ¿Vale? ¿Por qué son racionales? Porque o el PSOE cambia radicalmente de estructura y se va mucho al centro, o la única manera por la que pueden gobernar es estar a buenas con los nacionalistas. Es que no les queda otra. Es que es pura aritmética electoral, es lo que hay. ¿Vale? Y esto es lo que Rodríguez Zapatero entendió. Por eso va a Barcelona y les dice, no, si vosotros votéis en el estatuto lo que votéis, yo os lo voy a apoyar. Y es lo que Pablo Iglesias entiende, porque Pablo Iglesias dice, claro, esto es por lo que hay que polarizar. Yo lo que quiero es que no se me vaya ningún votante del PSOE a la derecha y quiero tener esta trinchera tan profunda entre los dos bloques para que el nacionalismo de derechas vote siempre conmigo. Entonces, la estrategia de la polarización y, por supuesto, el absurdo constructivismo constitucional de nuestra nueva magistrada del Tribunal Constitucional no son hechos aleatorios, son consecuencias de nuestra estructura electoral. ¿Y el PP? Bueno, pues al PP le complica la vida mucho la aparición de Vox. ¿Por qué? Porque anteriormente, con el 44% ganabas con mayoría absoluta, que es lo que le ocurre a Aznar en el 2000. Ahora necesitas como el 46%, ¿vale? Si Vox y el PP se hubiesen presentado juntos en esas elecciones y asumiendo que nadie hubiese cambiado de voto, que es mucho asumir, el PP y Vox hubieran obtenido 180 diputados. Entonces, se han perdido ahí, el bloque de derechas ha perdido ahí 10 diputados por la división del voto. Y esto es particularmente cierto en Cataluña, porque el bloque de derechas ha perdido un diputado en Gerona y en Tarragona y otro en Lérida, que si hubiesen ido Vox y el PP juntos o se hubiesen coordinado de alguna manera las campañas electorales, se habrían llevado. ¿Vale? Claro, esto tiene muchas consecuencias. Y de nuevo, no, a ustedes les podrá parecer bien o les podrá parecer mal. Les podrá parecer que el PP es un gran partido o les podrá parecer que el PP es un partido horroroso. Yo en esto no entro. Lo que esto significa es que, desde el punto de vista del PP, apelar al voto útil a los votantes de Vox es contraproducente. Es contraproducente porque tú, cada diputado que le robas a Vox, es solo una reasignación de diputados dentro del bloque de la derecha, pero no es una ganancia de diputados con respecto al bloque de la izquierda. Cada segundo que Feijóo utilizó criticando a Vox fue un segundo que perdió en la campaña electoral. De hecho, al PP le viene un poquito mejor que Vox hubiese tenido 40 o 45 diputados. Esto el PP o no lo entendió o no lo quiso entender. Esto ya cada uno decidirá lo que le parezca mejor. ¿Por qué además esto cada vez va a ser más importante? Porque Vox está aquí para quedarse. A uno de nuevo le podrá parecer fenomenal o le podrá parecer horroroso. Pero el hecho es que hay partidos equivalentes a Vox en toda Europa occidental y España no vamos a ser diferentes. Y esto quien mejor lo ha entendido es Buxadé. ¿Por qué? Porque Buxadé dice, mira, yo me libro del amo de Espinosa, que es un peso muerto para el partido, porque el futuro electoral de Vox es Getafe, no es el barrio Salamanca. El barrio Salamanca, seguro que muchos de ustedes viven en el barrio Salamanca, pues sí, muy bonito y fantásticos restaurantes, pero no hay votos.
Donde hay votos en España es en Getafe, es en Móstoles. Y la Amo de Espinosa no me saca votos en Getafe, porque es como es, de ICADE, como yo. ¿Vale? Pues entonces me libro del Amo de Espinosa y pongo a otro que sí que me saque votos en Getafe. Con lo cual el PP o asume que Vox va a estar ahí por los próximos 25 años o no va a gobernar nunca. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que tienes este efecto del cambio demográfico, el crecimiento de Madrid, la caída de Castilla y León y de Galicia, la llegada de la inmigración que te genera Vox, la ley electoral que interactúa con todo esto y el eje territorial que decide el voto en Cataluña y el País Vasco de una manera tan clara. Y esto te quiere decir que en esos momentos las elecciones en España solo pueden tener dos resultados. O que el PP juegue muy bien sus bazas electorales y obtenga el 46% de los votos, bueno, el bloque de derechas obtenga el 46% de los votos, en un contrafactual, después de las elecciones, me pasé un mes corriendo contrafactuales en el ordenador, en un contrafactual en el que el PP tiene un punto por ciento más de votos en el 23J, se hubiesen pasado a 176 diputados. Es decir, si el PP hubiese hecho la campaña un poquito mejor, estarían hoy gobernando. Pero como la hicieron mal, bueno, es que pones a Juan Bravo del portavoz de Economía, pues ¿cómo vas a ganar unas elecciones? ¿Vale? Entonces, pierdes las elecciones, te quitas un 1 o un 2% de los votos que podrías haber obtenido de otra manera y pierdes las elecciones. Entonces, ¿cuál es la única otra alternativa? Que gobierna el PSOE con todos los demás. Y es que esto va a ser igual. Imaginémonos que Pedro Sánchez forma gobierno. Pues muy bien, es alternativa número 2. Pero si nos vamos a elecciones, a repetición de elecciones en enero, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Sinceramente, miremos el mapa electoral español. O que el PP lo haga un poquito mejor y entonces meta el gol por la esquina de la portería y el PP más Vox llegan a 176, o que volvamos de nuevo a la necesidad de una coalición de todos contra el PP y Vox. Y es que no hay más. Esto yo no me lo estoy inventando. Y de nuevo, a usted le podrá parecer fenomenal. Usted dice, no, yo es que soy del PSOE, estoy encantado de esto. Pues muy bien. O yo soy de Sumar, estoy encantado. Pues muy bien. O yo soy de Vox y me sienta muy mal. Ahí cada uno, ustedes, el aspecto editorial se lo ponen ustedes solos. Yo les estoy contando lo que es la aritmética electoral pura y dura. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Bueno, podríamos cambiar la ley electoral. Bueno, pues esto, como la famosa expresión aquella del 23F, ni está ni se le espera. Y el motivo es porque el gran ganador de este sistema es el Partido Popular, con lo cual cualquier reforma del sistema electoral a quien va a beneficiar es a la izquierda. El Partido Popular va a decir que no. Hombre, yo me imagino que les dará la cabeza para ello, ¿no? Además, es que cualquier tipo de reforma medianamente sensata del sistema electoral no tiene mucho efecto. Imaginémonos que nos vamos a un sistema de lista nacional o un sistema de lista por comunidades autónomas, reformamos el artículo 68.2, bueno, pues ya les he dicho que los nacionalistas se quedan igual. Con lo cual, irnos a un sistema de lista nacional o de comunidades autónomas no tiene ningún efecto. El único efecto que tendría es que Sumar entraría en el reparto en Castilla y León, que ahora no puede entrar. Con lo cual, eso lo único que hace es reforzar a Sumar. Cualquier tipo de barrera nacional razonable, del 3, del 5%, como el que tiene en Alemania, tampoco tiene ningún efecto, porque los partidos nacionalistas se presentan juntos con un partido instrumental como hacen las europeas. O sea que eso tampoco funciona. Un sistema nacionalista, bueno, mayoritario, un sistema mayoritario significa que los partidos nacionalistas se lo llevan todo en el País Vasco y Cataluña, que es lo que pasa en Escocia, que se lo lleva todo el NSNP. ¿Vale? El Partido Popular y Vox tienen diputados en Cataluña porque es proporcional. Si nos vamos a mayoritario, básicamente lo que ocurriría en esas elecciones es que sí, quizás el PP hubiese tenido una gran mayoría en el resto de España, pero básicamente hay cero implantación del PP en Cataluña. Y una prima de la mayoría a la griega, particularmente lo que yo creo que ocurriría es la creación de un Frente Popular, que ya lo hemos visto, como en el Senado. Es un sistema mayoritario que prima a las mayorías de manera descarada. En el Senado en Cataluña constantemente vemos este tipo de coaliciones entre los nacionalistas de izquierda y el PSOE, el PSC, lo llaman algunas veces Entesa Catalana de Progrés y en algunas otras veces lo llaman de otra manera, pero que es básicamente lo mismo. Entonces, si usted hace una prima a las mayorías, lo que va a conseguir es que RC y el PSOE se presenten juntos a las elecciones. Vale.
Quinto y final gran mito falso de las elecciones en España: las listas abiertas solucionarán algo. No, las listas abiertas no solucionan nada. Ya tenemos listas abiertas, por cierto, el Senado. Cuando me llega a mí, allí donde vivo en Haverford, la lista del Senado, hay 3 cuadraditos y tengo que seleccionar a quien quiero. La evidencia empírica a nivel internacional es que las listas abiertas o son absolutamente irrelevantes o son perjudiciales para los sistemas electorales. De nuevo, esto de las listas abiertas son esos mitos que hay en España, que tuviésemos listas abiertas los partidos políticos. No, las listas abiertas son una mala idea. Bueno, ¿qué cosas podría ocurrir? Podemos tener un cambio estructural en el sistema de partidos. Les voy a dar posibilidades y una asignación de probabilidad absolutamente subjetiva. El primero es la desaparición de Vox y no aparición de un partido equivalente, donde el PP de nuevo agrupa al voto total de la derecha en España. Yo a esto le doy como mucho el 5%. Y es, si usted tiene inmigrantes, va a tener un partido de extrema derecha. En todos los países que tienes mucha inmigración, hay partidos de extrema derecha. Y si alguno conoce alguna excepción, por favor díganmelo, porque yo no conozco ninguna. Con lo cual, Vox no va a desaparecer. Hay una segunda posibilidad, que es el PSOE se pasa de frenada, con la ley de amnistía, no sé, cualquier tipo de medida que tomen de esta legislatura, y esto lleva a que votantes de toda la vida del PSOE digan hasta aquí hemos llegado. Y esto lleva a un colapso del PSOE fuera de Cataluña, el País Vasco y Navarra, que obliga a cambiar por completo de dirección. Hombre, yo lo veo relativamente razonable, pero no mucho, un 30%. La tercera posibilidad es la creación de un Vox catalán. ¿A qué me refiero? Lo llamo ahí un poco con mala idea el interés catalán, porque el partido equivalente a Vox en Flandes es el interés flamenco. Y básicamente es un partido que tiene exactamente la misma visión que Vox, particularmente antimusulmán, dado la fuerte inmigración musulmana en Cataluña, excepto que son por independencia. Y hemos visto que estos partidos, o pequeños gérmenes de estos partidos, ya lo han hecho muy bien en las municipales en Cataluña en mayo. Particularmente yo creo que esto es algo que tiene bastante posibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que, hombre, yo creo que el PSOE llegará a una especie de acuerdo con un Vox catalán, esto va a ser muy difícil. ¿Vale? Yo esto lo pongo con mucha posibilidad y creo que la política catalana en los 10 próximos años va a cambiar mucho por la existencia de un partido de extrema derecha catalanista. La siguiente posibilidad es un nuevo partido jacobino de izquierdas. Es decir, un partido de izquierdas muy antimercado, muy intervencionista, pero jacobino. Y de nuevo vimos, por ejemplo, en las elecciones generales, que este Frente Obrero nuevo lo hizo sorprendentemente bien, dado lo pequeño que son y que es realmente un grupúsculo. Yo creo que ahí existe si estuviese en marketing, un espacio de oportunidad para alguien, si alguien es jacobino y de izquierdas, para entrar en ese mercado electoral. Un nuevo partido de centro, esto lo veo prácticamente imposible. No creo que exista espacio electoral para partidos de centro en España, por la ley electoral y por el cambio demográfico. ¿Vale? Simplemente la gente joven, en general, no se sienten identificados con los partidos de centro, no solo en España, sino en la mayoría de otros países europeos. Y de nuevo, ¿por qué van a ser los españoles distintos que los franceses o que los británicos o que los alemanes? Podría haber un giro del PNV o de lo que ya llamo nueva convergencia o de lo que surja al final de la enorme evolución dentro de la derecha catalanista, que decidan que, bueno, pues que al final del día de alguna manera nos vamos a poder poner de acuerdo con Vox. Hombre, no sería la primera vez. A fin de cuentas, Francesc Cambó fue el que le financió la guerra a Franco. O sea que el que haya catalanes de derechas que un buen día se levantan y que dicen que yo con Vox no tengo ningún problema, pues ha habido evidencia empírica en el pasado. Tampoco le pongo mucha probabilidad, pero bueno, podría ocurrir. Y finalmente, que el PP aprenda a jugar. Que quizás, bueno, pues es un poco lo más... Bueno, le pongo un 15% de probabilidad porque, bueno, yo siempre no he tenido demasiada buena opinión acerca de la capacidad del PP de entender la realidad. Bueno, pues intento concluir las ideas. He intentado explicarles que la combinación de la ley electoral, el cambio demográfico y el eje territorial del voto en España significa que la estructura actual de bloqueo electoral probablemente siga con nosotros bastantes años. Hombre, la política es muy rara.
La política está llena de sorpresas. Mañana empieza una guerra mundial, lo de Israel se sale de mano y hay una guerra mundial y esto te obliga a un reordenamiento completo del sistema electoral. Estas cosas pueden ocurrir. Pero en el escenario central, donde las cosas siguen más o menos como ahora, Pedro Sánchez no es la causa de nada, es el resultado. Cualquier otro dirigente del PSOE no le queda otro remedio excepto sentarse con Junts y con Esquerra Republicana. Si no, no pueden gobernar. No tienen otra manera de gobernar. Entonces, si tú eres un dirigente del PSOE que dices, no, yo esto no lo quiero hacer, pues te van a echar y van a poner a otro que sí quiere hacerlo. Entonces, básicamente, Pedro Sánchez el que ha dicho, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Vale? Y esto significará que pues, si el PP es capaz de gobernar de alguna manera victoriosa, extraña, o el PSOE monta esto, bueno, pues al final no va a haber reformas. No va a haber reformas porque todo el mundo va a estar más preocupado de que no te monten una moción de censura el viernes que viene que en realizar las reformas estructurales de España. Con lo cual, siento decirles, yo no soy particularmente optimista. El escenario, y aquí quizás ya les voy a dar mi opinión, y de nuevo, si ustedes no están de acuerdo conmigo, pues no pasa nada. Pero mi opinión es que quizás la mejor salida que nos quede es que el PP aprendiese a jugar este juego, que fueran capaces de sentarse y mirar el mapa electoral de España y que fueran capaces de tener una mayoría electoral que les permita acometer estas reformas estructurales. ¿Esto puede ser? No lo sé, quizás. Pero yo lo que vi en las elecciones y lo que vi en toda la campaña electoral es que si Feijóo esto lo entendió, lo mantuvo como un secreto muy bien guardado para no contárnoslo al resto de los españoles. Hasta aquí hemos llegado.